Bueno, hemos estado estas semanas hablando de esta serie que se llama La Comunidad a la que todos deseamos pertenecer. Y cuando estamos hablando de esta comunidad, tú sabes, no es que ya lo hemos alcanzado. Okay, vamos a ser sinceros, estamos en ese proceso de ser esa comunidad. Yo quiero ser esa comunidad, no sé tú, pero queremos ser esa comunidad donde otros quieran pertenecer. Y hay procesos que el Señor hace para que nos transformemos en esa comunidad. Hemos estado hablando, si no estuviste, hace 2 semanas hablamos acerca de esa comunidad que sirve al prójimo. Y hemos hablado de quién es nuestro prójimo, porque sabes que es fácil servir al amigo. Es fácil servir al que es como nosotros, pero el Señor nos muestra que el prójimo es muy diferente a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que romper ciertas barreras de prejuicio, de a lo mejor de salir de nuestra comodidad para poder servir a otros. Y esa es la comunidad que el Señor quiere que seamos, esa comunidad que sirve al prójimo. Pero también la semana pasada, cuando volvimos las mujeres del retiro, ¿cuántas mujeres fueron al retiro? Fue tremendo lo que el Señor hizo y volvimos y el mensaje es como que siguió ahí ministrándonos, ¿no? Porque hablamos de ser esa comunidad reconciliadora. El Señor nos ha llamado a ser ministros de reconciliación, dice la Biblia, y estamos viviendo en una sociedad dividida, en una sociedad quebrada, y como hijos del Señor no tenemos que ser parte de eso, sino al contrario, ser parte de la reconciliación que el Señor nos llama a hacer. Y hoy vamos a hablar de un tema que para algunos quizá les produce, ay, no me gusta este tema, pero yo voy a sincerarme en este tema. En este tema no soy experta, el Señor sigue trabajando en mi vida. Y ser esa comunidad generosa, diga conmigo, comunidad generosa. Como yo me siento cómoda con ustedes, voy a abrir mi corazón y voy a ser sincera. Pero la sinceridad es que por naturaleza yo no soy generosa. Por naturaleza siempre pienso primero en mí, siempre pienso primero en mi familia, en cómo puedo bendecir a los que están cerca mío, pero no pienso naturalmente en los demás. Y Dios ha tenido que trabajar durante todos estos años que le conozco en mi corazón. Porque saben que la generosidad no viene en nuestro ADN. Y yo lo he dicho hace un par de semanas atrás, los niños no nacen siendo generosos. ¿Cuántos padres hay aquí? Le tenemos que enseñar a los niños, ¿no? Le tenemos que decir ahí comparte, porque la primera palabra que los niños aprenden no es mamá y papá, sino ¿cuál? Mine, mío. Les sale tan bien esa palabra, mine. Y yo sé que muchas maestras aquí de preescolares pasan a veces 40 minutos de su clase tratando de que los niños compartan y no pueden dar su clase porque se pelean por los juguetes que a veces hay que guardarlos. La naturaleza nuestra no es de generosidad. Y Dios nos lleva por distintos procesos porque Dios quiere que seamos una comunidad como generosa. Y para eso necesitamos aprender generosidad y desaprender muchas cosas que están en nuestro corazón. Y hoy quiero hablarles de eso, de la narrativa que se nos ha dado, de por qué no somos generosos. Yo estuve analizando y estos son una opinión personal, esto no es en sí bíblico, aunque tiene un fundamento bíblico, pero yo creo que hay distintos motivos por los cuales no somos generosos. En primer lugar, a veces no somos generosos por prejuicio. ¿Cuántas veces hemos prejuzgado a una persona que teníamos la oportunidad de ayudar y no lo hemos hecho porque decimos, bueno, esta persona está en esta condición porque quizá ha tomado decisiones incorrectas y quizá yo no le estoy ayudando? Yo les digo la verdad, mi don no es muy alto en misericordia, y sorry por esto, porque no me enorgullezco de esto, pero a veces no somos muy misericordiosos. Y yo sé que aquí hay personas muy misericordiosas, que han dado más de lo que podían, que no se han ido a dormir a la casa porque vieron a alguien con necesidad y antes quieren suplir esa necesidad. ¿Cuántos saben eso? Pero a veces necesitamos desarrollar esa misericordia y esa generosidad y romper a lo mejor ese prejuicio que tenemos de no dar a las personas. ¿Cuántas veces nos ha costado quizá ver a un homeless y no acercarnos porque es muy distinto a nosotros, porque no nos sentimos cómodos? Hace poquito una persona de aquí me llamó y me contó su experiencia con una persona homeless y yo me quedé impactada y la felicité porque la verdad que yo no sé si hubiera hecho eso de
parar el carro, bajarse y ayudar a una persona que está en condición de calle, en una condición muy, muy extrema, porque uno no sabe cómo puede reaccionar la persona, ¿no? Pero cuando Dios toca tu corazón, tenemos que romper a veces ciertos prejuicios y empezar a ser generosos, porque el Señor habla en nuestro corazón. Yo creo que también a veces no damos generosamente, y no estoy hablando de dar en la iglesia solamente, estoy hablando de dar a otros, de ser generosos con personas con las que nos cruzamos diariamente. Y creo que a veces no damos porque tenemos miedo a la escasez. Yo hace poquito mencioné en un momento aquí mismo y hablaba de que muchos traemos de nuestros países, de nuestra cultura, de nuestras experiencias, una mentalidad de pobreza. ¿Y saben cuál es la mentalidad de pobreza? De lo que tengo, lo aguanto, lo agarro, me lo quedo, porque yo no sé si mañana me va a alcanzar. Y a veces no somos generosos porque tenemos miedo de lo que va a pasar mañana, porque hemos pasado necesidad. Y venimos con esa mentalidad y venimos a un lugar donde el Señor nos ha bendecido, pero seguimos tratando de la misma manera nuestra relación con el dinero, nuestra relación con las riquezas, porque tenemos miedo, porque tenemos esa mentalidad de escasez, porque pensamos que si doy, voy a tener menos. Pero ¿sabes qué? La matemática de Dios es diferente. Yo no sé. Todavía no lo explico, no lo puedo entender, pero con Dios cuando das, tenés más. Las matemáticas del Señor no tienen razón con lo que nosotros entendemos. A mí me encantan las matemáticas, pero con Dios 2 más 2 puede ser otra cosa. Y no hay resta, o sea, cuando nosotros damos, el Señor multiplica. También creo que a veces no damos por egoísmo. Porque somos naturalmente egoístas, porque estamos pensando que lo que es mío es para usar para mi placer y para mi beneficio. Entonces después, si me queda, doy. Si me resta algo, doy a los demás. Pero primero suplo todas mis necesidades y me ocupo de lo mío porque creo que me merezco. ¿Y saben qué? Tenemos esa mentalidad. Como yo trabajo duro, yo me merezco esto. ¿Lo has dicho? ¿Sí? Pero eso también muestra que somos egoístas. Y estamos aquí en un momento para sincerarnos. Y creo que hay 3 narrativas que tienen que romperse. Estas narrativas tienen que romperse con las narrativas del reino. Saben que en el reino del Señor tenemos principios que Dios nos ha enseñado para poder romper esta mentalidad de escasez, esta mentalidad de pobreza, este egoísmo en el que sufrimos y estos prejuicios que también tenemos. Por eso que quiero que vayamos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos va a mostrar cómo podemos derribar esa mentalidad y encontrar la verdad del Señor. Y la primera narrativa del reino es que Dios ayuda al quebrantado. Dios ayuda al quebrantado. Es cierto que hay personas que están viviendo escasez por consecuencia de malas decisiones. ¿Entendemos eso? Que a propósito, quiero que le demos un aplauso a Eliezer, a José y a Edwin. No sé si están aquí, quiero que se pongan de pie, porque ayer han hecho un taller extraordinario de Transforma tus finanzas. Gracias por ese tiempo, gracias por invertir y permitir ese taller gratuito que creo que más de 50 personas se beneficiaron de poder aprender cómo el Señor nos enseña acerca de las finanzas, porque saben que la Biblia habla muchísimo sobre el dinero, muchísimo sobre las posesiones, y a veces necesitamos cambiar esa mentalidad, ¿no? Por los principios bíblicos. Pero tenemos que entender que Dios ayuda al quebrantado. A veces pasamos por crisis no porque hemos hecho las cosas mal. No toda crisis por la que pasamos es porque hemos hecho las cosas mal. Hay gente muy entregada al Señor en nuestros países latinoamericanos que están sirviendo al Señor, que conocen al Señor, que están haciendo las cosas bien y están en una crisis económica. Y eso no significa que ellos no son espirituales. Hay momentos donde vamos a tener que pasar por ciertas crisis, y yo le agradezco al Señor por las crisis por las que he pasado en mi vida, aún con mi esposo, donde hemos tenido momentos de gran necesidad, donde hemos conocido al Dios proveedor. Porque a veces tenemos un vocabulario donde decimos, sí, el Señor es el Señor de mi dinero, el Señor es mi proveedor. Pero ¿saben qué? Cuando falta ese cheque, cuando falta ese ingreso,
cómo nosotros experimentamos al proveedor, cómo nosotros podemos conocer al Señor. Y en esos momentos es donde yo he experimentado el conocer a Dios como proveedor. En esos momentos de crisis, Dios también trabaja en nuestros corazones. Así que Dios ayuda a aquellos que tienen necesidad. ¿Y saben a través de quién los ayuda? No vienen ángeles a traerle dinero. No vienen ángeles a traerle provisión. Dios lo hace a través nuestro. Yo me acuerdo un momento de nuestra vida donde tanto el pastor como yo perdimos nuestros trabajos hace como 18 años atrás, en un momento de crisis en los Estados Unidos. Y literalmente de un día para el otro, los dos perdimos nuestro trabajo, nuestro income mensual. Y yo siempre fui una persona de fe que declaraba así: el Señor es mi proveedor, el Señor me bendice. Pero en esos momentos tenés que realmente experimentarlo al Señor. Y empezamos a tener crisis a tal punto donde en ese momento era difícil conseguir trabajo, tuvimos que reinventarnos. Yo volví a la escuela a estudiar con mis niñas de 1 año y 2 años. Siempre lo cuento, por eso animo a los que están estudiando, háganlo de jóvenes, porque cuando tienen niños no es fácil, ¿sí? Pero Dios nos da oportunidades. Y recuerdo que mi esposo tenía que trabajar 3 trabajos. Se iba a las 3 de la mañana a trabajar a uno de sus trabajos para poder sostener la familia. Pero en un momento de esa transición hasta que encontrábamos trabajos, hubo un momento donde mi refrigerador estuvo vacío. Nunca me había pasado eso en mi vida. Pero hubo un momento donde estaba vacío. Y me acuerdo de tener a nuestras niñas pequeñas y yo decía: Señor, yo necesito alimentar a estas niñas. Y me arrodillé y le pedí: Señor, te pido que proveas porque tú eres el proveedor. Tú eres aquel que no nos vas a dejar pasar hambre. Tú eres aquel que no nos vas a dejar tirados. Yo sé que tú existes y yo sé que tú estás viendo esta necesidad. Te pido que proveas. Y ese día hice esa oración. Y ya al final del día, alguien, que no voy a decir el nombre, ni siquiera está en medio nuestro, golpea nuestra puerta y nos dice: el Señor me dijo que les traiga este cheque. Yo no sé lo que están pasando, yo no sé la situación que están viviendo, pero este cheque es para ustedes. Y ese cheque era de $150. Y me acuerdo que al otro día fui al supermercado y llenamos el refrigerador. Y vi la provisión del Señor cuando alguien escuchó al Señor y respondió a una necesidad. Y así es como el Señor se mueve. Así es como el Señor responde necesidades. Lo hace a través de otras personas. Por eso, hermanos, necesitamos desarrollar ese corazón generoso, porque algún día vamos a ser receptores de la generosidad de alguien, pero algún día Dios nos va a usar para bendecir a otros. Y va a llegar un momento donde vamos a poder también bendecir a alguien más. No tenemos que olvidarnos que Dios es nuestro proveedor. En Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden ¿de quién? De Él, y existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Aquí está: a Él y por Él. ¿Sabes qué? No nos podemos olvidar que Dios es nuestro proveedor. Tú puedes decir: bueno, yo trabajo duro, me he ganado este salario, me he ganado este cheque, lo voy a gastar como quiera. Es como aquellos que consiguen su trabajo. Me acuerdo que alguien, que no voy a dar nombre, pero tuvo su primer paycheck. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado de que conseguimos ese trabajo, que vamos a cobrar el cheque en 15 días, pero ya lo gastamos? O por lo menos mentalmente, y algunos no, en hecho, ¿no? Lo gastamos antes de tenerlo. Pero ¿saben qué? A veces dependemos tanto de ese cheque, dependemos tanto de esa provisión, que nos olvidamos que es Dios quien provee. Porque Dios, si quiere, puede quitarte ese trabajo. Dios, si quiere, puede decirte: se terminó, depende de mí. Nos olvidamos que todo es de Él. Nos olvidamos que lo que tenemos es porque Él nos da las fuerzas para trabajar. Nos olvidamos que Él nos da la capacidad, porque la capacidad que tú tienes viene de Dios. Dios te hizo con esa capacidad. Dios te da la capacidad para hacer el dinero que haces. No es nuestra la capacidad. Tenemos que entender que Él es nuestro proveedor. Y si no recuerda, el pueblo del Señor fue sacado de Egipto.
Y Dios le promete la tierra prometida, ¿no? La tierra que fluye leche y miel. Muchos piensan que esa tierra prometida es el sueño americano y vienen buscando esa tierra prometida. No, olvídate, no es eso, ¿ok? Pero el pueblo del Señor fue sacado de Egipto a través del liderazgo de Moisés. Y en el desierto había millones de personas. Yo quiero que entiendas que Dios, si tú miras los mapas y analizas, esas personas podrían haber entrado enseguidita en la tierra prometida. Pero Dios hizo un proceso en el corazón de la gente. Dios no estaba tan interesado en el final, en lo que venía, sino en lo que iba a suceder en el corazón de su pueblo. Y por eso tardaron 40 años en llegar, porque Dios seguía procesando, porque esa gente seguía sin entender como nosotros. Que a veces podríamos estar ya en otro nivel de vida espiritual y seguimos dando vuelta, porque no estamos siendo obedientes, porque no estamos siendo sensibles a ese proceso del Señor. Pero lo que quiero decirles es que ese pueblo estaba en el desierto. Yo quiero que entiendas que no había food truck ahí. No había ningún McDonald's por la zona. ¿Tú te imaginas millones de personas para ser alimentadas? Y Dios lo hizo. Y Dios les mandó el maná. ¿Sabes lo que significa maná en el original? No es que era un pancito o el arroz que tú comes, ¿ok? Porque algunos piensan que el maná es como el arroz que tú comes. No. Maná significa, ¿qué es esto? Le pusieron ese nombre. Es como que en español eso que caía del cielo le llamaban ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea qué era eso que les ayudaba a alimentarse diariamente. Y Dios, a través de esto que sucedió en el pueblo de Dios, nos da un principio, nos da una enseñanza, que el Señor proveía diariamente a lo que ellos necesitaban, ni más ni menos. A tal punto que les dijo que tomen una medida. Yo no, me hubiera gustado traer la medida, pero era un gomer. Un gomer era una medida más o menos como de 2 litros, que ellos tenían que recoger diariamente ese maná. Ahora, muchos eran como nosotros, que nos gusta recoger un poquito más, just in case, you know? Si a lo mejor no te alcanza para mañana. ¿Cuántos acumuladores hay aquí? No levante su mano, ¿ok? Vamos a orar por los acumuladores. Pero decimos, ay, mira si mañana no tengo. Y queremos guardar. Y empezaron a guardar más de lo que Dios les había dicho. Y el maná se pudría. El maná se echaba a perder porque era la ración exacta que necesitaban. Ya el otro día no servía, porque dice la palabra que cada día tiene su propio afán. Y que Dios se encarga de nuestro día a día cuando dependemos de Él. Así que el Señor se encargó de las necesidades diarias. Ellos tenían que confiar por la provisión diaria de cada día. No tenían que juntar más ni menos, solamente eso que el Señor les había dicho. Y quiero que leamos esto en Éxodo 16, miren lo que dice. Dice, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado, dice Moisés para su pueblo. Recoja cada uno de ustedes un montón, todo lo que pueda. Imagínense, ¿vieron como cuando se rompe la piñata que todos los chicos corren a agarrar sus dulces, ¿no? Que quieren un montón y después no pueden comer tanto. Bueno, yo me imagino así, que el maná era distribuido y la gente quería agarrar un montón. Y dice, recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia. Un gomer por persona. Y así lo hicieron los israelitas, dice el versículo 17. Algunos recogieron mucho y otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron según el gomer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿Y qué dice ahí? Cada uno recogió ¿qué? La cantidad necesaria. ¿Sabes qué? Dios nos da la cantidad necesaria. Dios nos provee la cantidad necesaria que necesitamos para vivir y para poder hacer su voluntad. Pero los seres humanos tenemos ese corazón que queremos más de lo que necesitamos, que somos acumuladores. Y ¿saben qué? Los Estados Unidos nos caracterizamos por acumular. Y si no, mira tu closet y el mío. Y esta palabra me ha tocado. ¿Cuántos zapatos tienes, hermana? ¿Cuántos zapatos necesitas? ¿20? Creo que más de una de nosotras vamos a tener que revisar nuestro closet esta semana. ¿Cuántos dicen amén? Lo que necesitamos.
Y si empezamos a mirar en nuestra casa, hay muchas cosas de las que nos tenemos que despojar porque no las necesitamos. Compramos no lo que necesitamos, compramos lo que queremos. Y ese es el problema, que tenemos más de lo que necesitamos. Y el Señor nos está mostrando un principio que Él no nos va a dejar faltar, no nos va a hacer pasar por necesidad, pero nos va a dar lo que necesitamos para hacer la obra del Señor. Si tú necesitas $1,000,000 para hacer la obra del Señor, el Señor te la va a dar, pero va a ser para hacer su obra. No para acumular, no para que nosotros acumulemos. Porque sabes que eso es avaricia. Pero el Señor nos está mostrando a través de esto que cada uno vamos a recoger lo que el Señor sabe que necesitamos. Dicen los expertos que hay alimento suficiente para combatir la hambruna mundial. Pero los países occidentales somos los que consumimos más de lo que necesitamos. Y creo que esto es una realidad que tiene que impactar nuestro corazón y ser guiados por el Señor, porque ¿sabes qué? El Señor nos va a dar más, pero nos va a dar más para ser más generosos. El Señor va a ampliar nuestro corazón y esa es mi oración, que el Señor amplíe nuestro corazón. Otra de las narrativas que el reino del Señor nos habla es que Dios nos hace sus mayordomos. ¿Sabes lo que significa mayordomo? Administrador. ¿Hay alguien que trabaja en administración aquí? Administrador es que alguien te da una responsabilidad para que tú hagas con eso lo que tienes que hacer. Administradores no somos dueños, ¿ok? El administrador es el que administra el dinero del dueño. Quizá tú tienes un jefe que te dio para administrar ciertas cosas y lo que nosotros hacemos es lo correcto, administramos, y eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. No para que nosotros nos creamos dueños. A veces nos creemos dueños de lo que el Señor nos da. Y decimos, bueno, yo esto lo voy a gastar como yo quiero, porque lo mío es mío y lo uso como yo quiero. ¿Has tenido esa mentalidad? Y el Señor nos está mostrando a través de su palabra que nosotros somos mayordomos, que nosotros somos administradores. Y administradores no significa, bueno, le doy el 10% que es del Señor, que somos obedientes dando el diezmo, y con el 90% hago como quiero, porque es mío. Tampoco es tuyo. El 90% también es del Señor. Por eso tenemos que ser temerosos de Dios. ¿Cómo usamos el 90%? Porque a veces lo estamos usando simplemente para nosotros y por eso Dios no nos da más, porque dice, no, este no está administrando bien. Y ustedes conocen la parábola de los talentos, que Dios le dio a uno 5, a otro 2, a otro 1. Dios te da conforme tú puedas administrar. Si no estamos administrando bien lo que el Señor nos da, el Señor va a decir, no, yo le voy a dar a alguien que sí sepa administrar para mi reino. Entonces por eso tenemos personas que Dios las sigue bendiciendo, las sigue prosperando en el reino del Señor, porque han aprendido estos principios y Dios los bendice. ¿Cuántos dicen, yo quiero eso? Generosidad es una actitud. Miren lo que dice en 1 de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Sabe lo que es don? Es regalo. Tú le puedes poner cualquier nombre a eso. Cada uno ponga al servicio de los demás el dinero que ha recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el talento que ha recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el tiempo que Dios te ha dado. Cada uno ponga al servicio de los demás los hijos que Dios te ha dado. Administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Diga conmigo, soy administrador, no soy el dueño. Y la generosidad está centrada en otros, mientras que la avaricia está centrada en uno mismo. Y quiero hablarles de algo que quizá va a impactar tu manera de pensar. Saben que en el tema del dinero ha habido muchísimo abuso en los lugares religiosos, en algunos grupos. Y sinceramente te pido perdón si has sufrido eso, porque hay personas que quizá han manipulado tu vida a través de cosas que se han dicho desde un púlpito, manipulando a las personas en lugar de enseñarles lo que es la mayordomía cristiana. Y hay dos extremos bien grandes en distintos grupos cristianos, evangélicos y de otras religiones también, que son extremos no bíblicos, ¿ok? Vamos a hablar de extremos no bíblicos. Y uno de los extremos es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad lo has escuchado muchísimas veces en distintos grupos donde hay líderes que te dicen, bueno, si tú quieres
la sanidad del Señor, el milagro del Señor, ven y da un cheque de $1,000. ¿Lo hemos escuchado? ¿Sí? ¿O estoy en otro planeta yo? Sí, lo hemos escuchado. Se ha manipulado a la gente a darle al Señor para recibir más del Señor, recibir el amor del Señor. Y yo entiendo que hay un principio bíblico que cuando nosotros damos, recibimos del Señor. Eso, y cuando somos obedientes al Señor, Dios nos bendice. Eso no cambia. Pero cuando nosotros pensamos que si le doy más al Señor, Dios me va a bendecir y me va a amar más, estamos equivocados porque Dios te ama, le des o no le des. Dios te ama. El amor del Señor no cambia. Yo no puedo manipular la mano del Señor con un cheque. Yo no puedo manipular la bendición del Señor con lo que yo le pueda dar al Señor, porque siempre voy a estar corta con el Señor. Nunca voy a poder pagarle todo lo que el Señor ha hecho por mí. Nosotros le damos porque amamos al Señor, pero nosotros no manipulamos al Señor. El Señor, si quiere, te bendice; si no quiere, no te bendice. Él es soberano. Nuestro cheque no cambia la mano del Señor. Y lamentablemente se ha predicado que aquellos que están bendecidos es porque están bien espiritualmente, y aquel que está pasando por necesidad, algo habrá hecho. Te quiero decir que no. Tu espiritualidad y mi espiritualidad no se ven reflejadas en una cuenta bancaria. Hay momentos que vamos a estar fieles al Señor y la cuenta bancaria va a estar bajita y tú vas a crecer en tu fe. Y hay momentos que tu cuenta bancaria va a estar súper buena y a lo mejor tu fe no va a estar tan bien, o tu espiritualidad no va a estar tan bien. Así que no podemos medir la espiritualidad con lo que tenemos o no tenemos. Este evangelio creo que es un evangelio de avaricia y manipulación disfrazado con religiosidad. Así que tengamos cuidado con eso. Nunca vayamos a manipular a nadie pidiendo la bendición del Señor a cambio de bendiciones monetarias. Pero también está el otro extremo del evangelio de la pobreza. No sé cuántos católicos, excatólicos hay aquí, pero yo fui a una escuela secundaria católica y se nos enseñaba que en la pobreza está la espiritualidad. Entonces teníamos a las monjas que dejaban toda su vida, y yo admiro a esas personas que dejan todo por seguir al Señor, pero no significa que porque voy a ser pobre soy más espiritual o más consagrado al Señor. Ese evangelio de la pobreza tampoco es un evangelio bíblico, porque en realidad ser espiritual no significa ser pobre ni viceversa. ¿Cuántos entienden eso? Dios quiere bendecirte. Si tú tomas un voto de pobreza, está bien, pero no significa que tú eres más espiritual que el otro. Y si tú decides vivir con menos, gloria a Dios, porque ¿saben qué? Es bueno ir liviano en la vida. Un pastor, un mentor nuestro nos decía que tenemos que estar preparados como para salir a las misiones, en 2 días poder empacar y salir. Yo digo, ay Señor, yo miro mi garage solamente y digo, yo no estoy viviendo liviana. Pero qué bueno es vivir de esa manera, ¿no? Pero el Señor no dice que para ser bendecidos, para ser espirituales, tenemos que transformarnos en pobres. Sino al contrario, el Señor habla de las finanzas, habla de la bendición, habla de que podemos ser mayordomos y crecer en eso. Una de las cosas que hacemos cuando podemos los días lunes, que tenemos a veces más libre que otros, a mí me gusta ir a la playa. Ustedes saben que eso me resetea el alma, el espíritu, todo. Así que muchas veces agarramos a la mañana, salimos con nuestro carro, me agarro mi mate, porque el mate tiene que estar, si usted quiere ser bendecido, lleve mate. Me llevo mi mate y nos vamos con mi esposo a la playa, y muchas veces nos gusta manejar en Pontevedra Beach y ver esas mansiones, ¿no? Es como que yo voy y a veces estoy espiritual y digo, Señor, gracias por lo que tengo, Señor, qué bendecida. Pero a veces no estoy tan espiritual y empiezo a decir, Señor, ¿por qué yo sí, yo no? Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo te sigo, mira a esa gente, Señor. Si yo tuviera una casa en la playa, frente al mar, yo viviría en paz todos los días. Me levantaría cada mañana a adorarte, Jesús, entregada a ti mirando ese mar. Y hablamos con mi esposo, y mi esposo, bueno, me ubica un poquito, me dice, bueno, tranquila, seguramente esa gente no conoce a Jesús. Y yo le digo, y si conoce a Jesús también, encima que son ricos, conocen al Señor, ¿y por qué yo no? Y nos ponemos ahí a discutir.
Pero ¿sabe que hay gente millonaria que también ama al Señor? Hay gente que Dios le ha dado recursos y han aprendido estos principios porque tienen mucho, pero también dan muchísimo. Si conocemos organizaciones, empezamos a ver, hay organizaciones que las sostienen millonarios que aman al Señor y que aman la causa de Cristo. Y Dios levanta a esas personas porque el reino del Señor se extiende y se extiende con recursos que Dios pone en nuestras manos. Y el Señor puede darte riquezas, pero no te olvides que Él es el proveedor. Y no te olvides que esas riquezas son para extender su reino. Por eso nosotros creemos en la teología de lo suficiente. Diga conmigo lo suficiente. No la teología del exceso, sino la teología donde Dios te va a dar lo que tú necesitas para responder al llamado que Él te dio a tu vida. Así que cuando pedimos más, simplemente estamos pidiendo el exceso. Y el Señor nos dice, te voy a dar lo suficiente. Te voy a dar el maná diario que tú necesitas y vas a ser bendecido. Y cuando se te acabe te voy a dar más y te voy a dar más. Y a medida que tú des y seas generoso, yo te voy a seguir dando. Porque así fluye el reino del Señor. Nunca te vas a quedar sin nada. El Señor te va a dar. Y sabes que hay 3 áreas, rápidamente voy a mencionar, de mayordomía, donde somos administradores. Uno es los talentos, porque Dios te dio un talento, Dios te dio un don para que lo administres para el Señor. ¿Sabes que ese don que el Señor te dio, ese talento, no es para que estés sentado cada domingo ahí y que digas, wow, qué bien que canto en mi casa, qué bien que toco la guitarra en mi casa? Es para que ese don lo uses para el Señor. Si Dios te dio una capacidad, y estoy hablando de música, como puedo hablar de otros talentos que Dios te dio, porque acá tenemos ingenieros que están sirviendo al Señor, acá tenemos comerciantes que están sirviendo al Señor. Dios te ha dado talentos para que sirvas en el reino del Señor, no para que te lo guardes y hagas dinero solamente para ti mismo. Y no hay ningún amén. Amén. Así que tenemos que ser mayordomos también del talento que el Señor nos dio. Dios te ha dado algo. ¿Sabes qué? Cuando lo empezás a usar para el servicio de otros, Dios lo multiplica. Dios lo multiplica y Dios te bendice. Pero también tenemos que ser mayordomos de nuestro tiempo. ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Y la tuya? 18. ¿Cuántas horas tiene tu día? Todos tenemos 24 horas en el día. ¿Cómo lo administramos es el problema? Y todos estamos súper busy. A todo el mundo que uno le pregunta, estoy busy. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos los administradores de ese tiempo. Por eso es importante administrarlo bien. Por eso es importante que hay cosas que vas a poder hacer y cosas que no. Pero un consejo que te doy y que me ha funcionado a mí, cuando yo no le dedico tiempo al Señor, el resto del tiempo se me evapora. Cuando ponemos a Dios primero en nuestro día, aún en el tiempo, y le dedicamos al Señor esa oración de la mañana, ese tiempo que tú pasas con el Señor, no es pérdida de tiempo. Es tiempo invertido, porque entonces el Señor bendice el resto de tu día y multiplica esas horas y esos minutos de una forma increíble. Yo a veces tengo un checklist para hacer en el día y si no busco al Señor, oh my gosh, me va súper mal y no llego a hacer ni 2 de esa lista. Pero cuando buscamos del Señor en primer lugar y lo ponemos en primer lugar en nuestro tiempo, yo no sé cómo hace el Señor, pero el tiempo rinde. Porque somos administradores de nuestro tiempo y a veces el tiempo que estamos usando lo usamos solo para nosotros. Pero qué lindo es ver gente de Iglesia Ciudad que invierte su tiempo, aún en la semana, para ser voluntarios de organizaciones que están haciendo la diferencia en nuestra ciudad. Y van y donan de su tiempo, 2 horas por semana, 3 horas por semana. Hermano, te bendigo, porque estás siendo administrador de tu tiempo en algo que tiene fruto eterno. Y sabes que vale la pena esas horas de servicio que haces, aunque las personas a lo mejor nunca te van a pagar, nunca te van a reconocer. Nosotros ni nos vamos a enterar de que tú estás haciendo esa obra, pero el Señor sí lo sabe y el Señor nos bendice. También somos administradores del tesoro, de las cosas que el Señor nos da. Dice 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
El dinero no es un problema, el amor al dinero es un problema. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Sabes que hay personas que a veces vienen aquí quebradas, sin trabajo, con una gran necesidad? Y como iglesia a veces ayudamos a la gente, pero también oramos. Yo muchas veces he orado por trabajo y ustedes saben, algunos los he conectado con personas que necesitan trabajo y hacemos una obra que a veces no es espiritual, pero que ayudamos a la gente en ese sentido. Y muchas veces he orado por personas para que consigan trabajo. Y saben que muchas veces esas personas han conseguido trabajo y han dejado al Señor. A veces como que necesitamos discernimiento. ¿Cómo oro, Señor? Porque si a lo mejor consigue este trabajo, se llena de dinero, se olvida de ti, porque venimos al Señor cuando tenemos necesidad. Pero cuando el Señor suple la necesidad, nos olvidamos del Señor. ¿Y saben qué? Eso no es algo que el Señor quiere hacernos. Y por último, quiero hablarles que la generosidad no es solamente algo individual, sino que la generosidad también es algo comunitario, que como comunidad necesitamos ser generosos. Y quiero mostrarles un minuto, un video de cómo Iglesia Ciudad está siendo generosa. Y quiero agradecerte, Iglesia, porque la Iglesia Ciudad hace varias cosas para poder bendecir a otros. Una de las cosas es, ustedes saben, el 10% va a misiones. También no solamente ayudamos a misiones fuera de los Estados Unidos, sino también a organizaciones locales. Muchos han sido ayudados por la iglesia, ¿sí? En momentos de crisis. También otra de las cosas que hacemos son outreach locales, donde también la iglesia invierte en eso. Y es gracias a tu generosidad, iglesia. Así que quiero que veas un minuto este video, no solamente para ver lo que tú estás haciendo a través de tu generosidad, sino para que también tomes el compromiso de orar por estos misioneros. Quiero que te des un aplauso, iglesia. Y que sepas que como comunidad para nosotros es un gozo poder bendecir a estos misioneros. Quiero que sepas, esto no es que a estos misioneros le damos cuando podemos, cuando nos sobra, no. Estos misioneros mensualmente están recibiendo un sostén que lo envías tú como iglesia. Y muchos de ellos es el único sostén que están recibiendo, sinceramente. Así que quiero animarte a continuar siendo generosos, que el Señor pueda ampliar nuestro corazón y poder seguir bendiciendo. Queremos bendecir a más ministerios. Hay ministerios que tenemos en lista de espera, que sabemos que son ministerios que vale la pena invertir. Todavía no hemos podido hacerlo porque no está ese presupuesto, pero creemos que el Señor puede hacerlo a través nuestro. Y quiero que ahora oremos en unos minutos para poder pedirle al Señor de que nos enseñe a aprender el gozo de dar. ¿Sabes qué? No es una carga al dar, es un gozo poder dar, es un privilegio poder dar. Y para eso necesitamos quizá crear margen en nuestro presupuesto. Sabes que tiene que estar presupuestado
y ayer hablaron de presupuesto los hermanos, tiene que estar presupuestado nuestro diezmo, nuestra generosidad. Porque si esperas a cubrir todo lo demás, nunca te va a quedar nada. Pero cuando tú lo presupuestas, eso es parte de tu vida, es parte de tu budget. ¿Sabes qué? Es más fácil darle al Señor y podemos crear ese margen y podemos dejar ese café que quizá nos sale $5 y presupuestar eso para poder generar más recursos para ser generosos. Así que quiero que oremos. Vamos a levantar la ofrenda ahora. Voy a pedir a los hermanos que puedan dar. Y esto no es manipulación, esto es simplemente poder poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo. Gracias por tu fidelidad. Yo siempre digo que dar nuestro diezmo muestra nuestra obediencia al Señor, pero cuando damos sobre ese diezmo muestra nuestra generosidad. Algunos nos preguntan la diferencia entre ofrenda y diezmo y creo que esa es la ofrenda. Pero quiero animarte a ser fiel. No te pongas en deuda para dar al Señor. Comienza a reordenar tus finanzas para poder tener ese margen en tu tiempo, en tus recursos, en tu talento para darle al Señor. Y quiero también presentarles un desafío antes de irnos. Nuestro misionero Gabriel, ustedes saben que entra a la selva a cada rato llevando recursos, llevando alimentos, llevando la palabra. Se les dañó el vehículo, se les dañó su guagua, su camioneta y están con la necesidad de un vehículo. Necesitan nada más y nada menos que $6,000. Y yo creo que Iglesia Ciudad podría proveer eso. Yo sé que suena muy grande, pero sé que entre todos podríamos hacerlo. Así que si el Señor te mueve a hacer esa ofrenda en misiones, hay una opción en Church Center App que dice Amazonas Vehículo. Eso va a ir directamente para el vehículo. Así que si el Señor toca tu corazón, yo creo que podemos empezar a juntar ese dinero para que tengan esa camioneta. Ustedes saben que tienen que cruzar a veces ríos, a veces lugares súper difíciles, pero creo que podríamos bendecir a esos misioneros con ese dinero. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que multiplique. El Señor puede hacerlo. Señor, gracias te damos. Gracias por todo lo que tú nos das, porque todo es tuyo, Señor. Gracias por el talento que nos diste, los dones. Gracias por la familia. Gracias por esta iglesia. Gracias por los recursos que vienen cada mes a nuestras manos, Señor, como familia, como iglesia. Yo te pido, Señor, que nos des la sabiduría para ser buenos administradores. Pero, Señor, yo también te pido que en estos días, Señor, ensanches nuestro corazón para comenzar a ser más generosos, para comenzar a pensar cómo puedo tener este privilegio y esta alegría de dar a otros. Señor, toca nuestros corazones, transfórmanos en esa comunidad generosa que tú quieres que seamos. Señor, yo te pido que bendigas esta ofrenda. Señor, milagrosamente yo te pido que la multipliques para que podamos, Señor, suplir las necesidades de otros, no solamente los de esta casa, no solamente los de otros campuses, sino también, Señor, de todo lo que tú nos pongas a la mano a hacer, Señor. Señor, los bendigo y te pido que multipliques lo que mis hermanos dan al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.